pasado 1 de septiembre. El rescate de la CFE que ordenó el presidente es ya una realidad. La CFE no perece, sino se fortalece. Se construyen plantas que reforzarán la aportación de energía eléctrica por la CFE. Están en curso 15 centrales de generación con tecnología de gas que sumarán 7.400 megawatts de capacidad. En lo correspondiente a energías renovables, se están modernizando 13 centrales hidroeléctricas y equipado otras 3 presas agrícolas para transformarlas en hidroeléctricas. También está en construcción la central fotovoltaica Puerto Peñasco de 1.000 megawatts en Sonora, que al día de hoy registra la instalación de más de 16.000 paneles solares. A la par, se desarrolla la central geotérmica Humeros 3 de 25 megawatts ubicada en el estado de Puebla. Estos proyectos en su totalidad suman aproximadamente 9.000 megawatts y una inversión del orden de 9.000 millones de dólares a través de diversos mecanismos de financiamiento. Para este año ya se han ejercido 78.000 millones de pesos, la cifra de inversión más alta en toda la historia de la CFE y 4 veces más la inversión del año pasado. CFE generará el 54% de la electricidad requerida por el país. Fue reforzada la ley de transmisión en el periodo 2018-2021 mediante la incorporación de 2.405 kilómetros de líneas. Se proyectan 3.466 kilómetros más en el periodo 2022-2024. Respecto a CFE Distribución, entre 2018 y 2022, la red se expandió en casi 45.000 kilómetros. Entre 2022 y 2024 se crearán 7.387 kilómetros más. En el sector de los combustibles, CFE ha dado grandes pasos para convertirse en una poderosa empresa de energía. Encontramos una red de gasoductos con graves retrasos y contratos leoninos. Se realizaron acciones inmediatas. Primero se renegociaron los contratos de transporte de gas, que reportó un ahorro total por 6.725 millones de dólares en valor nominal y 789 millones de dólares en valor presente. Se ejecutó un viraje en el aprovechamiento del gas para dejar de ser consumidores pasivos y transformarnos en protagonistas activos en el mercado nacional e internacional. Mediante alianzas estratégicas con grandes empresas internacionales, CFE se convierte en socio para el transporte de gas natural y su exportación en momentos de gran oportunidad en materia de gas en el mercado internacional. Una de estas alianzas, la primera que describo, es una alianza con Transce Energía. Esta alianza permitirá abastecer el gas que demanda el vertiginoso crecimiento de la península de Yucatán. Consistirá en extender el gasoducto marino que actualmente transporta gas desde Estados Unidos hasta Tuxpan, Veracruz, ampliándolo en un primer tramo a Coatzacoalcos, Veracruz, para continuar hasta Paraíso, Tabasco, mediante un total de 778 kilómetros adicionales. De ahí, de Paraíso, Tabasco, se interconectará con el gasoducto conocido como Mayacán, que suministra el combustible a la península de Yucatán. Simultáneamente, será posible solucionar la problemática que se mantiene de estas zonas, todos que han tenido como resultado la detención del avance de los gasoductos, particularmente Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, mediante un replanteamiento de su ruta para salvaguardar los derechos de las comunidades originarias
de la Sierra Norte de Puebla. El monto de inversión de esta ampliación será de 4.500 millones de dólares. Generará 900 empleos directos y 450 empleos indirectos. CF tendrá una participación accionaria del 15% en la sociedad, que aumentará al 49% en el largo plazo. Es la primera alianza de esta naturaleza que celebra la CFE en sus más de 85 años. Se trata de un cambio cualitativo de gran importancia. Otra alianza que describo con una empresa norteamericana, New Fortress. Esta empresa construirá una planta de licuefacción de gas natural en Altamira, Tamaulipas. CFE le venderá el gas natural y participará de los beneficios económicos del proyecto. Además, CFE adquiere una planta de 135 megawatts propiedad de New Fortress en Baja California Sur, con lo que se podrá garantizar finalmente un suministro eléctrico confiable en la región. New Fortress llevará el gas a Baja California Sur para la alimentación de la planta adquirida, así como el resto de las centrales ya consumidoras de gas del estado de Baja California Sur. Sempra, otra empresa transnacional de gran importancia, tiene también un convenio con nosotros. La alianza consistirá en desarrollar una planta de licuefacción de gas natural para exportación en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, con una inversión aproximada de 2.500 millones de dólares. Para esto, se llegó a un acuerdo con la comunidad yaqui, en estricto apego a sus derechos, que impedía la culminación del gasoducto Guaymas-El Oro necesario para alimentar la planta de Topolobampo. Nos deshacemos del exceso de contratación de transporte realizado en la administración anterior y así optimizamos estos contratos. Al proveer la molécula de gas, Sempra dará a la CFE un porcentaje importante de la participación. Con estas alianzas, CFE asegurará el suministro para sus plantas. El 60% de las plantas de CFE consumen gas, tanto las que ya operan como a las que tendrán que operar por los nuevos proyectos. A la par, se aprovecharán los litorales y 2 salidas oceánicas del país para la exportación de gas. El proyecto de Sempra dará salida al Pacífico y con New Fortress se tendrá salida hacia el Atlántico por el Golfo de México. La Comisión Federal de Electricidad aprovechará la era de gas natural, el combustible de la transición energética, con altas eficiencias térmicas, menores emisiones contaminantes y flexibilidad logística para llevarla a los puntos de consumo y de producción. Internet para todos. Uno de los proyectos sociales más importantes del presidente López Obrador es el llevar los beneficios del Internet a los millones de mexicanos que no tienen acceso. Proporcionar el Internet público y gratuito contribuye a combatir la marginación, promover la inclusión financiera y facilitar el acceso a los programas de bienestar. Es un paso fundamental para alcanzar la igualdad entre todos los mexicanos en términos de cultura, información y educación. Para ello, el presidente instruyó la creación de una empresa subsidiaria en la CFE. La comisión aportará la fibra óptica existente en todas sus torres en miles de kilómetros distribuidas a lo largo de todo el país. Ya se han instalado 68 torres de telecomunicaciones con equipos 4G en sitios que históricamente no han tenido cobertura con ello. Han sido incluidas 315 localidades en beneficio de 62.500 habitantes. Sin embargo, las pequeñas y aisladas comunidades que carecen de Internet requieren la infraestructura conocida como última milla. Por tanto, deberán construirse 2.000 torres de telecomunicaciones adicionales para que entren en funcionamiento hacia el 2024. El presidente instruyó a la CFE a realizar este último impulso, trabajo de alta complejidad que debe hacerse en muy poco tiempo, y consideramos que solo una empresa de las dimensiones de la CFE
es capaz de lograrlo. Esta distribución en todo el país implica grandes complicaciones de situación y de apoyo para la instalación de estas torres. Se utilizará mucha de la estructura ya construida. Se instalarán antenas y equipos nuevos sobre líneas y torres de la red actual en armonía con el suministro de electricidad. El presidente de la República recientemente recorrió el país para entrevistarse con los trabajadores de CFE, explicándoles la importancia de esta tarea y agradecerles personalmente por su apoyo. Fueron reuniones de gran calidez y aliento con el presidente. Los extraordinarios trabajadores de la CFE sabrán cumplir, estoy seguro. Un elemento adicional que abona a la concreción de este objetivo es el acuerdo con una empresa denominada Altán Redes. Se compartirá infraestructura y servicios, acelerando la meta de llevar Internet a cada rincón de México. Se concretará una intervención social que solo el Estado puede realizar, a llegar a renglones que no son rentables para los privados y a las cuales tendrían dedicados décadas en llegar la luz y la comunicación si no fuera por la decisión gubernamental. Tarifas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su gobierno, instruyó a la CFE a no incrementar las tarifas más allá de la inflación para proteger la economía de las familias mexicanas y del Estado en su conjunto. Esta instrucción es de gran relevancia porque las tarifas tienen un efecto multiplicador en todos los niveles productivos del país. Han funcionado como una ancla antiinflacionista, una medida reconocida mundialmente. A pesar del aumento de los costos, como el de los combustibles, que solo en el mes de septiembre representó un incremento de 90% con respecto a septiembre de 2021, la orden del presidente se ha cumplido. En septiembre de 2022, mientras la inflación llega a 8%, las tarifas domésticas de bajo consumo han incrementado solo 5.9%, las industriales 6.3% y las comerciales el 5.9%. Adicionalmente, con medidas especiales se protegió a 42 millones de usuarios para evitar su desplazamiento a la tarifa de alto consumo por los efectos de la pandemia. Las tarifas domésticas de electricidad en México son las que han tenido el menor incremento en todos los países del grupo G8. Proyectos estratégicos de la Presidencia de la República. El presidente confía en la alta calidad, experiencia y eficacia de los trabajadores de esta empresa, la más grande de México y diría yo la más importante. Por ello, ha enclavado los proyectos más importantes de su administración en la CFE. La comisión participa en la electrificación del Tren Maya. Desarrolla 676 obras, tanto para el funcionamiento del tren, que será eléctrico en una porción importante, como para la electrificación de talleres, estaciones, paraderos, etcétera, bancos del bienestar. Obra genuinamente social con la impronta del presidente López Obrador. Con este proyecto, la población históricamente marginada gozará de inclusión financiera y acceso a operaciones bancarias. Asimismo, los beneficiarios recibirán directamente los programas sociales. Al cierre de junio de 2022, se dispersaron más de 99,000 millones de pesos. Recibirán directamente los programas sociales. Al cierre de junio de 2022, se dispersaron más de 99,000 millones de pesos en apoyos a la población. Gracias a la CFE, en 2022 se conectaron 400 sucursales del banco a la red eléctrica y para 2023 se añadirán otros 600. CFE también está presente
en el tren interoceánico con el desarrollo de diversas obras en infraestructura. De igual forma, el presidente encomendó a la CFE los rescates de los restos de las víctimas de pasta de conchos y residentes del Pinabete, ambas en Coahuila, y está la CFE ya trabajando intensamente para lograrlo. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México ha confiado también en los magníficos y valiosos trabajadores de esta institución. La CFE atendió la emergencia por el incendio en las instalaciones del metro y ahora realiza su modernización eléctrica. Adicionalmente, desarrolla un conjunto con la Ciudad de México de una fotovoltaica en el techo de la central de abastos. Panorama financiero de la CFE. Deuda. La deuda total de la CFE a septiembre de 2022 ascendió a 433.300 millones de pesos, un incremento de 13.5 respecto al cierre de diciembre de 2021, derivado de los mayores gastos que ha enfrentado por el aumento de los combustibles por la guerra de Ucrania. Debe apreciarse que una parte del financiamiento no es para gasto corriente, sino para inversión en proyectos productivos como plantas de generación o nuevas redes de transmisión que ofrecen altas tasas de retorno. CFE es, sin duda, una empresa en crecimiento, que para continuar con su operación requiere contar con inversiones que provengan del financiamiento. En el corto plazo, redundará en una alta rentabilidad para el Estado mexicano, por lo que corresponde a las pérdidas por 50,000 millones de pesos del tercer trimestre anunciado recientemente, se explican, como se señaló, por el factor combustibles. Sin embargo, resaltamos que estas pérdidas fueron proporcionalmente mucho menores al incremento de los precios en los energéticos debido a medidas financieras adecuadas. Además, el precio de los combustibles está fijado en el presupuesto de la Federación, que establece un mecanismo para que en caso de que se supere el costo fijado, el diferencial debe ser reembolsado a la CFE por la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con lo que se podrá compensar los mayores costos para las alzas de los precios. Esto es sin elevar las tarifas. Ingresos. El 31 de diciembre de 2021, los ingresos totales de la CFE ascendieron a 566.600 millones de pesos, 12.7 más respecto al cierre de 2020. CFE, a pesar de crisis muy severas como la pandemia, el congelamiento de los gasoductos de Texas y la guerra de Ucrania, mantiene su expansión con un incremento de 9,000 megawatts con capacidad instalada, lo que se traducirá en un aumento de ventas del 40% en el futuro cercano. Comentario. Frente a la concepción de que CFE, empresa pública, debe desaparecer para dejar el aprovisionamiento de electricidad al mercado, recientemente influyentes revistas internacionales como Foreign Affairs, El Economista, reconocen la necesidad clara, sobre todo en estas graves circunstancias de crisis en el mundo, de la mayor intervención gubernamental necesaria absolutamente en el sector energético para corregir precisamente las fallas del llamado mercado. Muestra de lo anterior son los apuros que padecen millones de consumidores alrededor del mundo, con recibos de miles de euros. En España, lo supimos todos, en Alemania, el poderoso Estado alemán, industria dominante en el mundo, tiene una crisis de energía hoy que no encuentra cómo la va a resolver y ha establecido un sistema de subsidios
de enorme cantidad de recursos para paliar esta situación. Por ello, el rescate de la CFE, apoyado por el presidente, es fundamental para todos los mexicanos. Podemos afirmar que a pesar de resistencias de intereses y del entramado que dejaron montado para destruirlo, la desaparición de la empresa eléctrica nacional ha sido conjurada. No solo se ha logrado el rescate, sino que hoy los mexicanos cuentan con una institución más fuerte para proteger el vital servicio de electricidad, para defender la soberanía energética y para sentar las bases de una nueva era de telecomunicaciones. Muchas gracias por su atención.